Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Iniciamos con estas imágenes de la noche que pasaron en Barranquilla y en Galapa, esto es departamento del Atlántico. La comunidad salió a las calles, quemó llantas y varios árboles al tiempo que bloqueó la vía a la Cordialidad en protesta por las constantes fallas en el servicio de energía durante varios días. Pues numerosas personas sacaron sus colchones a los antejardines para dormir allí y esta manifestación dejó como resultado decenas de camiones de carga represados en la vía que llevan a varios puntos del país. La empresa Aire indicó que la falla se debió a una avería en la subestación Cordialidad y que el servicio comenzó a restablecerse en la madrugada. En minutos les vamos a ampliar esa noticia. Además, en las últimas horas se conocieron nuevas pruebas de supervivencia de los dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que permanecen secuestrados. El ELN envió videos de los miembros del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados, recordemos, hace un año en Fortuna, Arauca. Los funcionarios aseguran que, pese a las difíciles condiciones, se encuentran bien. Pidieron al gobierno del presidente Petro y a la Fiscalía General gestionar su liberación con esa guerrilla. Presidente de la República. Una seguridad pendiente. Imágenes, mensaje con el que estamos comenzando nuestra primera emisión. Hoy es jueves 21 de mayo de 2026. Bienvenidos. Aquí comienza la primera emisión de Noticias Caracol, primero la gente. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Bueno, en minuto vamos a hablar de dos casos judiciales que han impactado al país. El primero, la muerte y desaparición de Yulixa Tolosa. En las últimas horas se realizó la legalización de captura de dos de los implicados en Cúcuta, una audiencia que esta tarde se retomará en medio de la solicitud de la defensa para declarar ilegal la captura de los señalados por un procedimiento, al parecer, errado. También hablaremos del llamado de los padres de Juan Esteban Moreno. Advierten que los agresores de su hijo podrían quedar libres por vencimiento de términos. Y en sala de prensa tendremos al candidato presidencial Roy Barreras, uno de los hombres cercanos al gobierno que hoy habla desde una orilla políticamente apartada, pero manteniendo su discurso sobre la necesidad de cambios profundos para conseguir una mayor igualdad para los colombianos. Muchas noticias en este jueves, pero antes vamos con información prevista para hoy en Colombia y el mundo. Este es nuestro despertador. Bienvenidos. El ICETEX presentará hoy en Medellín la convocatoria de créditos educativos para el segundo semestre de este año. Son 13.000 nuevos créditos para financiar programas de pregrado y posgrado dentro y fuera del país. También lanzará la app ICETEX que permitirá realizar todos los trámites con la entidad desde el celular. Lo más importante. El expresidente Raúl Castro fue acusado formalmente por la justicia de los Estados Unidos como responsable de la muerte de 4 hombres tras el derribo de 2 aeronaves civiles de la ONG Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Castro deberá responder por los cargos de asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves. Esto daría pie a una posible orden de captura internacional contra el líder del régimen cubano. El Consejo de Estado dejó sin efecto la resolución de la Fiscalía General que beneficiaba con el levantamiento temporal de las órdenes de captura a 7 de los 23 cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá que se sometieron a negociaciones con el gobierno en el marco de la paz total. La decisión reactivaría las órdenes de captura contra esos cabecillas. Lo que usted necesita saber. El Ministerio de las Culturas entregará hoy en Cartagena el Plan Especial de Salvaguardia de la Champeta, un reconocimiento que protege un ecosistema cultural que la ha mantenido viva en el Caribe colombiano. La entrega reconoce 11 expresiones asociadas a esta cultura viva, entre ellas la música, la danza, la oralidad, los picós, los oficios, la iconografía, los festivales y los espacios comunitarios. Somos Noticias Caracol. Primero la gente.
5 de la mañana a 34 minutos. Es un gusto decirles buenos días y también es un gusto saber que mientras usted se está preparando para salir a trabajar o a llevar a sus hijos al colegio, nos está permitiendo contarles cómo amanece el país. Por eso ya van a ver a parte de mis compañeros en sus pantallas listos para contarnos cómo se despierta cada una de sus regiones. Ahí ve, por ejemplo, en Cartagena, a mi compañero Isaac Rivera. Supongo que esa sonrisa tiene que ver algo con la champeta, pero ya más adelante nos va a contar. Mientras tanto, en Barranquilla está mi compañera Margarita Ariza, en Cali con las noticias del Pacífico Valentina Gallego, con las noticias de Antioquia está Alfonso Cárcamo, como nuestro ojo de la noche en el Caribe, en Barranquilla en las últimas horas, ahí está Grace Rodríguez, en el occidente de Bogotá Julián Ríos, en otro punto de la capital María Juliana Reyes, en el centro de Bogotá Héctor Rojas, y después de recorrer esa Bogotá nocturna, nuestro ojo de la noche, con quien de hecho vamos a comenzar ese recorrido informativo. Mi querido Eduard, temperatura máxima hoy 16 grados, seguimos sintiendo frío en la capital y ojo, el pico y placa es para esos vehículos que terminan en números 6, 7, 8, 9 y 0. Me encanta que haya recibido el cafecito que le envié. ¿Cómo amanece? No, ¿cómo amanece? No, ¿cómo le fue mejor? Mi querido... No. Daniela, no, cuando es tinto suyo, es tinto suyo. Este no, este es de Magda Gisela Páez, que hoy está de cumpleaños. Ella cada que cumpleaños llega a las 12:30 de la madrugada, muele el café y nos prepara este tinto tan delicioso. Magdita, feliz cumpleaños. Muy buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros, gracias por madrugar con esta su primera emisión. Y tenemos muchas historias que Juan David ya está preparando para todos ustedes. Comenzando con la del deportista de 74 años. Un hombre que ha estado 74 años, dice él, montando en su caballito de acero, siempre soñó con tener un vehículo, siempre soñó con comprarse por lo menos una motocicleta, nunca pudo sacar el pase, pero resulta que ahora debe más de 15 millones de pesos en infracciones. ¿Lo pueden creer? En unos momentos él mismo nos va a contar los detalles y de todo el dolor de cabeza por el que está pasando debido a las infracciones que nunca hizo. Tenemos también detalles de la captura por amor, así como lo oyen. Ocurrió en el sector de Chapinero. Un hombre estaba con su compañera sentimental, estaban en un bar, resulta que hubo una discusión, ella resultó lesionada. Cuando van al médico, a ella la están atendiendo y mientras tanto un policía le pide la cédula a este sujeto y resulta que no se imaginan. En unos minutos los detalles y el coronel Chávez nos va a contar todo lo ocurrido en el centro de la ciudad. Pero también las capturas del ladrón de bicicletas en el Ricaurte. Tenía azotadas a las personas que pasaban por la carrera 30 con calle 13 y les voy a contar cómo la policía lo sorprendió. Así que en unos minutos los detalles, las historias y todo lo que ocurrió en la capital del país mientras que ustedes dormían. Me dejó intrigada con esas historias, mi querido Eduard, me hizo quedar mal. Bueno, mañana voy a madrugar más y le preparo el cafecito como de costumbre. Ya nos encontramos, Eduard, 5 de la mañana, 37 minutos. Nos vamos ahora a otro punto de Bogotá, esta vez con mi compañero Héctor Rojas, para conocer detalles de la audiencia que se realizó en las últimas horas a 2 de los 5 capturados en el caso de Yulixa Tolosa, la mujer que fue encontrada sin vida después de que le practicaran un procedimiento o una cirugía estética. Cuéntenos, Héctor, ¿qué pasó en esa audiencia? Buen día. Daniela, mire, pues finalmente se instaló esta audiencia sobre las 5 de la tarde y se legalizó la captura de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. En medio de esta diligencia, la Fiscalía dijo cuál era la participación de estas dos personas en la desaparición de Yulixa Tolosa. También les vamos a contar solo lo que dijo Medicina Legal sobre la hipótesis sobre la causa de la muerte. Y a propósito de este tema de los centros estéticos en los que perdió la vida justamente la mujer de 52 años, pues en las últimas horas se realizaron varios operativos en la localidad de Kennedy contra estos lugares que dicen ser centros estéticos. Visitaron 14 de estos lugares. ¿Cuántos cerraron? Escuchen ustedes lo que dijo el alcalde local de esta localidad de Kennedy. Hoy solo hemos visitado 14 de estos establecimientos y vamos 5 medidas correctivas. Este establecimiento que está atrás mío, que ejercía labores de estética, va a ser sellado por no cumplir con la documentación.
Y son importantes estos resultados o estos operativos que se vienen adelantando en la ciudad para prevenir que estos sitios clandestinos sigan operando en todo Bogotá. En unos minutos también les vamos a contar los detalles de la audiencia, de lo que pasó en Medicina Legal, pero también sobre la alerta que hace la familia de Jaime Esteban Moreno. Todo esto en minutos. Sí, señor, y en este caso de Yulisa que usted nos menciona, también de la mano de expertos vamos a analizar esas trabas con las que se ha encontrado la justicia colombiana para que los 3 capturados venezolanos pues respondan aquí en territorio colombiano, en nuestro país. Gracias, Héctor. 5 de la mañana, 39 minutos. Nos vamos ahora para otro punto de Bogotá, esta vez con mi compañera María Juliana Reyes. Bueno, en la capital son evidentes los trancones, las congestiones viales, pero lo que también es evidente es la falta de tolerancia, esas imprudencias, acciones violentas de conductores que de hecho en los últimos días hemos visto constantemente en redes sociales. María Juliana, cuénteme, ¿qué encontró? Daniela, televidentes, muy buenos días. Pues hemos encontrado varios hechos de imprudencias y también se los hemos mostrado aquí en Noticias Caracol por parte de las motocicletas en este tipo de senderos peatonales. Hemos encontrado también pues bastantes imprudencias en las calles, pero lo más preocupante de esto es que ya las imprudencias se han convertido en algo que la gente no está tolerando y por eso pues terminan incluso también peleas, riñas que se han viralizado incluso a través de las redes sociales y a diario casi que se presenta un caso de estos. Así que en minutos les vamos a mostrar a ustedes una recopilación de lo que hemos encontrado y que ha pasado durante estos últimos días, pero también vamos a hablar con expertos, qué es lo que está pasando con la gente, qué también se puede hacer entonces en estos casos, cuáles son las recomendaciones también para las autoridades. Pues en minutos les tenemos todos esos detalles. Sí, señora, más adelante nos va a contar detalles. ¿Será que falta cultura ciudadana? ¿Nos falta más paciencia? Bueno, usted ya nos va a contar. 5 de la mañana, 41 minutos. Hablamos ahora de la alerta que han advertido las autoridades por el uso de menores en actos delictivos. Uno de ellos, por ejemplo, es usarlos para crear bandas de microtráfico. ¿Cómo así que una banda integrada por adolescentes? Julián Ríos, usted tiene los detalles, cuéntenos. Hola Daniela, muy buenos días. ¿Por qué es tan importante este golpe de esta banda de microtráfico para la Policía Metropolitana? Porque estaban instrumentalizando menores de edad en una peligrosa banda que operaba en la localidad y en el municipio de Usme. Pues tenemos todos los detalles de cómo pues utilizaban a los menores de edad, camuflaban droga en las pañaleras, en los coches, utilizaban a los menores incluso para transportar droga y venderla y expenderla en los alrededores de iglesias y colegios de Usme. También porque transportaban estos alucinógenos en buses del SITP para evitar controles de la policía en los retenes y también porque tienen un largo y extenso prontuario criminal, incluido homicidios en mismo Usme. Pues bien, la policía va a entregar detalles a continuación de esto y también todo este prontuario de estas personas que quedaron con medida de aseguramiento. Por eso ya regresamos en detalles. Infiltraron a uno de sus mejores hombres para lograr estos videos y lograr identificar a cada uno de estos integrantes de esta peligrosa banda criminal. Impresionante, Julián. Nos encontramos más adelante entonces. 5 de la mañana, 42 minutos. De otro lado, en la vereda Santa Elena, en sus municipios de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, las disidencias atacaron al ejército con drones. En el hecho fue asesinado el soldado profesional Enrique Palacios y otro más resultó herido. En el municipio de Arenal del Sur, 4 soldados resultaron heridos en otro ataque con drones que habría sido perpetrado por el ELN. Estas estructuras están tomando en el sur del departamento de Bolívar, sencillamente porque saben que no tenemos cómo defendernos. El gobierno nacional le ha restado recursos a nuestras fuerzas militares y de policía. 5:43, seguimos en nuestro recorrido por las regiones para conocer cómo está amaneciendo el país. Ahora nos vamos para el Caribe con nuestro ojo de la noche en Barranquilla. Grace Rodríguez, ¿qué pasó en las últimas horas? Capturado un presunto extorsionista. Así es, Daniela y televidentes, buen día. Se trata de un presunto integrante de la banda delincuencial Los Costeños, quien fue identificado como alias El Auténtico. Dicen las autoridades que venían desde hace varios meses atrás haciéndole seguimiento a este delincuente que es señalado por varios delitos, entre esos el delito de concierto para delinquir y también extorsión agravada. Según las investigaciones, era el encargado de pegar calcomanías y de coordinar el cobro de altas sumas de dinero a estos conductores de motocarros en el municipio de Soledad. Estas calcomanías lo que hacía era distinguir
cuáles pagaban extorsión y cuáles no a cambio de estas altas sumas de dinero. Escuchemos lo que dicen las autoridades. El capturado realizaba exigencias económicas a integrantes del gremio de los motocarristas del municipio de Soledad a través de panfletos amenazantes, utilizando stickers para llevar un control del pago de estas extorsiones. Esta persona sería hombre de confianza del delincuente conocido con el alias de Maldad, quien está recluido en un centro carcelario, desde donde presuntamente dinamiza y coordina el delito de extorsión. Lo que indican las autoridades es que su captura se dio en el barrio Ciudad Salitre del municipio de Soledad, y recordemos que en días pasados algunos concejales de este mismo municipio denunciaron que por lo menos unos 20 vehículos de ese tipo, 20 motocarros, fueron secuestrados por no ceder al pago de las extorsiones por parte de estas bandas criminales. Y es que esa banda Los Costeños que usted mencionaba, Grace, a la que pertenecería este hombre capturado, pues además de extorsión es señalada de delitos como homicidio, secuestro, microtráfico. Bueno, gracias, Grace. 5 de la mañana, 45 minutos. Nos vamos ahora para el departamento de Antioquia. En Medellín, Alfonso, nos advierten que tendrán un día nublado con temperatura máxima de 29 grados y el pico y placa es para esos vehículos que terminan en 5 y 9. Alfonso, buen día. Hablemos de ese ciudadano extranjero que fue expulsado de la ciudad. ¿Por qué? Daniela, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, un ciudadano extranjero de nacionalidad alemana fue expulsado en las últimas horas de Medellín y del país en general porque, según las autoridades, pues se dedicaba a hacer fiestas escandalosas, también a hacer disparos al aire en medio de esas fiestas y a grabar material pornográfico infantil en el propio establecimiento, en su inmueble, mientras pues consumían también drogas sus visitantes y demás. Las autoridades aseguran que esta persona podrá entrar nuevamente al país, a Medellín, dentro de los próximos 10 años. Lo que dice Migración Colombia es que en este primer trimestre de este año 2026, pues ya ha expulsado a 310 personas del país que tienen relación con este delito sexual y con otros delitos. Pero también hay otro tema bastante importante en el departamento de Antioquia y concretamente en la capital antioqueña, en Medellín, y tiene que ver con la ratificación o lo que ha dejado en firme un juez de la ciudad de aplicar la extinción de dominio a la casa museo de Pablo Escobar, que se encuentra ubicada aquí en ese sector de Palmas, en donde nos encontramos en estos momentos. Pues aseguran desde el juez, pues argumentó que esta decisión se toma porque el bien, ese inmueble, había sido obtenido con dineros ilícitos de la mafia en su momento. Ahora lo que viene, y dicen las autoridades en Medellín, es que esto sentará un precedente con el mal llamado turismo sexual en la capital antioqueña. Bueno, varias noticias en el departamento de Antioquia a esta hora. Gracias, Alfonso. 5 de la mañana, 47 minutos. ¿Cómo amanece la región pacífica? ¿Qué está pasando en Cali? Allí, canalclima.com nos advierte que tendrán un día soleado con temperatura máxima 32 grados. Y ojo, a los caleños, si su vehículo termina en número 3 y 4, es mejor que no lo lleve a circular porque podría exponerse a una multa. Valentina, un importante encuentro hoy para las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué se trata? Daniela, televidentes, muy buenos días. Hay buenas noticias en el departamento del Valle del Cauca porque se está llevando a cabo en Cali el tercer Congreso Multisectorial MIPYMES. Es una oportunidad para pequeñas, medianas empresas y emprendedores. Es un espacio de desarrollo económico, empresarial y digital. Se van a tocar temas claves como la inteligencia artificial. Los asistentes se van a reunir con 1.200 empresarios de todo el país, invitados especiales de Bogotá. La idea es que reciban capacitaciones, tips para que lleven sus empresas a otro nivel. También más adelante vamos a hablar de un tema muy importante y es que la vía Buenaventura continúa cerrada. ¿Qué dicen los transportadores, los afectados y hasta cuándo irá este bloqueo? En minutos, todos los detalles desde la capital vallecaucana. Bloqueada por justamente protestas que se han registrado en los últimos días. Gracias, Valentina. 5 de la mañana, 48 minutos. Del Pacífico nos vamos al Caribe. Ahora en Barranquilla con mi compañera Margarita Ariza. Margarita, preparada, un día soleado. ¿Cómo no? Estamos hablando también de días intensos de calor, como lo ha advertido el IDEAM. Y ayer pico y placa, recordemos que no aplica. Margarita, hay planes para quienes les gusta la arqueología. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el plan?
Así es, Daniela y televidentes, buenas noticias con las que amanecemos aquí en la capital del Atlántico, y se trata de una exposición de ecos de gigantes que llega a la capital del Atlántico gracias a una alianza entre la Universidad del Rosario y también del Cerrejón. Miren, las personas pueden hacer un recorrido, una visita por la historia natural de nuestro país. Es una exposición arqueológica. Dice el comunicado de la Universidad del Rosario que es una experiencia visual, una muestra que reúne algunos de los descubrimientos fósiles más relevantes y más importantes de los últimos años. Las personas que allí lleguen a esta exhibición podrán además apreciar réplicas de fósiles colombianos hechos a gran tamaño y también reales con toda la documentación científica. Esta exposición estará abierta hasta mañana en el Centro Comercial Viva a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. De aquí parte a Riohacha y culmina en Valledupar. Qué interesante, un plan también para aprender en familia, ¿por qué no? Gracias, Margarita, 5 de la mañana, 50 minutos. Vamos ahora al departamento de Bolívar. En Cartagena está mi compañero Isaac Rivera, con quien nos vamos a contar o a conocer mejor las noticias de las últimas horas que tienen que ver con un género del cual se sienten muy orgullosos en esa región, la champeta. Isaac, presiento que le gusta la champeta, ese género, pero mejor cuéntenos entonces, ¿cómo así que reconocido patrimonio? ¡Qué buena noticia! Daniela, hoy 21 de mayo es el Día de la Afrocolombianidad, pero también será un día histórico porque hoy en horas de la tarde, en el marco de esta conmemoración, el Ministerio de las Culturas estará entregando oficialmente la resolución que reconoce a la champeta y a la cultura picotera como patrimonio cultural de Colombia. De esta manera, por ejemplo, la champeta ya no solamente es vista como un conjunto de baile, un ritmo, un género musical, sino también como un conjunto de expresiones culturales que articula prácticas, saberes, oficios, lenguajes y formas de vida que están enraizadas aquí en Cartagena. Recordemos que el año pasado, a finales del año pasado, el ministerio le dio el visto bueno al Plan Especial de Salvaguardia, que en teoría es como un documento donde se establece una hoja de ruta para proteger esta tradición cultural. Ya con ese visto bueno, lo que va a ocurrir hoy es que ese Plan Especial de Salvaguardia se va a presentar a los portadores de la cultura champetera y se reconoce como patrimonio vivo, como patrimonio cultural de la nación. A las 5 de la mañana, 51 minutos, les contamos un adelanto de lo que está pasando en el resto del mundo. El ejército de Estados Unidos desplegó el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque en el Caribe. Este es un anuncio que coincide con el endurecimiento de la campaña de presión de Donald Trump contra el régimen cubano, donde el Departamento de Estado acusó ayer al expresidente Raúl Castro por la muerte de 4 aviadores en 1996. Y mientras tanto, China, el gigante asiático, le pidió a Estados Unidos que deje de utilizar el garrote judicial contra Cuba. El portavoz de Exteriores chino afirmó en rueda de prensa que Pekín se opone a las sanciones sin base en el derecho internacional, a lo que ha llamado abuso de medios judiciales y a que fuerzas externas utilicen cualquier pretexto para presionar a Cuba por la reciente acusación contra Castro. De otro lado, varios países rechazan el trato a los activistas de la flotilla Global Summit que intenta romper el bloqueo en Gaza durante su detención en Israel. Este grupo legal de la flotilla denuncia que sufrieron violencia extrema por parte de las autoridades israelíes, encabezados por el ministro de Seguridad Nacional, quienes utilizaron pistolas y presentan varias lesiones como presuntas fracturas en las costillas. Hoy varios de ellos serán deportados hacia sus países de origen. Y mientras tanto, el gobierno boliviano de Rodrigo Paz anunciaba la expulsión de la embajadora de Colombia para ese país. Las protestas y bloqueos se intensificaban. Miles de personas continúan movilizándose en las calles exigiendo la renuncia del presidente, pues demandan que gobierna por decreto mientras ellos luchan contra el aumento de precios, malos salarios y falta de garantías. Ya son las 5 de la mañana, 53 minutos, y tengo en mis manos el diario El Espectador para presentarles una ronda por las principales portadas de los periódicos del país. El de La Casa nos dice que Yulixa no sea una cifra más. 3 de los sospechosos del crimen de Yulixa Tolosa, la mujer que murió tras un procedimiento estético en Beauty Láser de Bogotá, serán juzgados en Venezuela sin posibilidad de extradición. Para su familia, la justicia llega a medias. Aunque hubo capturas, los responsables no responderán ante jueces de Colombia y enfrentarían una pena máxima de 30 años.
Pasamos al tiempo. Estados Unidos eleva la presión a Cuba. Imputan a Raúl. Lo acusan de la muerte en 1996 de 4 aviadores de Hermanos al Rescate. Y en el Caribe, el Heraldo titula Barranquilla epicentro de la batalla política presidencial. En un hecho inédito en la historia de la puja por la jefatura del Estado, los 3 candidatos más opcionados según las encuestas, Abelardo Illas Priella, Paloma Valencia y Iván Cepeda, cerrarán sus campañas en La Arenosa entre el viernes y el domingo. Expertos consultados por el Heraldo señalan que la ciudad se ha convertido en una plaza estratégica con injerencia nacional. 5 de la mañana, 54 minutos. En otras noticias les contamos que El Espectador, Caracol y Alpina realizan hoy en Bogotá el foro Sostenibilidad con Propósito, un evento que se desarrollará en 3 paneles y que tiene como mensaje central nutrir un mundo en equilibrio. En este encuentro participarán presidente de Azoleche y la directora de Nextsure en Colombia, y también se hablará de cómo se transforma la ganadería para ser parte de la sostenibilidad y de la influencia ambiental con impacto. Ya son las 5 de la mañana, 55 minutos. Los papás de Jaime Esteban Moreno, el joven asesinado a golpes tras salir de un bar en Bogotá, le dijeron a Noticias Caracol que los confesos asesinos de su hijo están a punto de quedar libres por la ineficiencia de la justicia. Sentados uno junto al otro y con el fondo de pantalla en donde aparece una fotografía de su hijo, doña Mónica y don Jaime volvieron a hablar del asesinato de Jaime Esteban Moreno, pero esta vez para aclamar que la justicia no los abandone en el proceso. Con todo el dolor de mi corazón, ninguna condena me va a devolver a mi hijo. Nada, lo perdí definitivamente. Pero ¿qué espero? Que estas personas que son adultos reciban una condena acorde a las consecuencias de sus actos. Su gran preocupación es que los 2 procesados por este crimen podrían recuperar la libertad. A pesar de que la Fiscalía radicó a tiempo el escrito de acusación, el proceso tuvo un giro. En abril de este año, el Consejo Superior de la Judicatura reasignó el caso a otro juzgado, un despacho de descongestión penal, generando que la audiencia prevista para el 28 de abril fuera reprogramada para el pasado martes 19 de mayo. Diligencia que tampoco se realizó, porque el juez estaba en una capacitación electoral. El señor juez no debió aceptar esta designación con todos los argumentos. Él fue nombrado juez de descongestión, y si un juez tiene el conocimiento y le hemos advertido del vencimiento de términos, la obligación del juez es coger su agenda, y si nos toca trabajar toda una semana de corrido, pues se hace. Pero aquí el derecho de las víctimas no puede ser pisoteado. Mientras piden celeridad, la familia Moreno Jaramillo solo reitera que aunque hoy existen todas las pruebas sobre el brutal asesinato de su hijo, se agota el tiempo para la audiencia que llevará a juicio a los 2 imputados por el caso. Es muy doloroso entender que la primera patada a mi hijo le estalla un pulmón, lo deja en estado de indefensión, y la otra persona viene y le genera 8 fracturas en el cráneo, le fracturan las manos. Realmente no hay cómo describir lo que hemos tenido que procesar y vivir en estos meses. No hemos podido hacer un luto porque nuestro primer bálsamo es la justicia. La Fiscalía actuó, Medicina Legal actuó, pero no es posible que por un juez no se puede hacer justicia en este país. Queda exactamente un mes para que se pueda llevar a cabo la audiencia que define el futuro de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, imputados por el delito de homicidio y quienes podrían solicitar a través de su defensa la excarcelación e incluso recibir una condena en libertad. 5 de la mañana, 58 minutos. Vamos a revisar el pronóstico del clima en las principales ciudades del país. Canalclima.com nos advierte que Bogotá tendrá un día de lloviznas con temperatura máxima de 16 grados. Bucaramanga y Manizales les espera un jueves nublado con temperatura 29 grados en la capital de Santander y 23 grados en Manizales. En Popayán y Cali ya advierte un día soleado, mientras en Popayán la temperatura máxima será de 25 grados, en Cali llegará a 32. Veamos ahora por regiones. ¿Qué nos indica? Las regiones Caribe y Orinoquía tendrán un día nublado y las regiones Andina, Pacífica y Amazonía parcialmente nublado.
Y a esta hora y con la cortesía de AirCam, los invitamos a viajar por el mundo. Les presentamos en vivo la imagen de la bahía Biscayne, la laguna tropical de 56 kilómetros de longitud que está situada en la costa atlántica del sur de Florida. Pues este pintoresco destino es un paraíso acuático que ofrece una combinación de belleza natural, de riqueza cultural, actividades emocionantes, porque entre otras cosas cuenta con el parque marino más grande del sistema de parques nacionales. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Seis de la mañana, 2 minutos. Buenos días, bienvenidos a quienes se suman a nuestra primera emisión de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy es jueves 21 de mayo de 2026. Fue legalizada la captura de 2 presuntos implicados en el caso de la muerte de Yulixa Tolosa, un hecho que ha estremecido al país y que ha encendido las alarmas sobre los centros estéticos que realizan procedimientos sin cumplir los requisitos. Héctor Rojas, regreso con usted para que nos cuente qué pasó en esta audiencia. Pues Daniela, mire, la Fiscalía legalizó la captura, de Jesús Hernández Morales y Kelvin Sequera Delgado. Durante esta audiencia la Fiscalía dijo que estas 2 personas viajaron de Venezuela a Cúcuta con el objetivo de desaparecer el vehículo, que les habría pagado 800.000 pesos. Pero también dijo la Fiscalía que estas 2 personas, cuando se enteraron de la noticia de una mujer desaparecida, le preguntaron justamente a María Fernanda Delgado Hernández, quien es la sobrina de Jesús Hernández Morales, si ella tenía algo que ver en medio de este caso. Ella le contestó que no los iba a meter en problema, pero que necesitaba que ese vehículo lo llevaran a otro lugar. Por eso, inmediatamente es que después la SIJIN los captura. Déjeme contarle también que Medicina Legal confirmó la plena identidad del cuerpo abandonado en Apulo. Corresponde efectivamente a Yulixa Tolosa. Y una de las hipótesis que manejan justamente Medicina Legal es que la causa de muerte es que le perforaron un pulmón. Sin embargo, justamente hoy continuarán los exámenes para determinar la hora exacta de la muerte y también las causas. Pero en el siguiente informe les contamos más detalles de esta audiencia y el informe es de Juan Andrés Beltrán. Por su presunta participación en hechos posteriores a la desaparición y muerte de Yulixa Tolosa, estos 2 hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías de Cúcuta. Mi nombre es Kelvin Daniel Sequera Delgado. Alberto Hernández Morales. Para la Fiscalía, estos 2 hombres llegaron a Cúcuta desde Venezuela por instrucción precisa de María Fernanda Delgado, dueña de la estética Beauty Laser en el sur de Bogotá, para aparentemente recuperar este carro, que según la investigación fue utilizado para llevar a Yulixa desde la estética y abandonarla en Apulo, Cundinamarca. Luego fue usado para la huida de los otros implicados hasta Villa del Rosario, donde fue abandonado mientras los implicados cruzaban hacia Venezuela. Se les encarga de mover este vehículo, de desplazarse con él, de ocultarlo. Según la investigación, las instrucciones se habrían dado por medio de plataformas de mensajería. Comunicaciones vía WhatsApp y vía mensajes internos por la plataforma TikTok, en donde se indica que este vehículo debe ser ubicado en otro sitio. Se interceptaron y se condujeron posteriormente a la SIJIN. Este sujeto, es decir, el señor Jesús Alberto Hernández, establece que recibió aproximadamente la suma de 800.000 pesos entregados a través de un familiar, los cuales, según le indicaron, correspondía a gastos de transporte. La defensa de los indiciados alegó que se excedieron los tiempos durante la retención inicial y que les vulneraron las garantías procesales a sus defendidos. ¿Por qué se quedan ahí, su señoría? Porque habían firmado un compromiso con la señora fiscal de presentarse el día siguiente, es decir, el día martes 18 a las 10 de la mañana, para suscribir un acta de compromiso de comparecencia y colaboración con la justicia. Y así lo hicieron, su señoría. Ellos podían perfectamente tomar un taxi, una motocicleta o incluso a pie y dirigirse al puente, cruzar la frontera e irse para sus casas. Ya lo están esperando sus hijas y sus familias. Pero decidieron honrar ese compromiso. Cuestionamientos a los que se sumó el delegado del Ministerio Público. Me parece que hay falta de lealtad a unas personas, pues, que creo que han obrado de buena fe. Al menos eso parece, porque ellos se quedaron aquí en Colombia, se quedaron en el hostal,
cuando si fueron liberados podían irse a sus casas. Pese a estos cuestionamientos, el juez de control de garantías declaró la legalidad de las capturas. En consecuencia, el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de San José de Cúcuta, al encontrar satisfechos los presupuestos constitucionales y legales exigidos para la materialización de una captura por orden judicial, declara ajustado a derecho el procedimiento de captura si la defensa considera que durante actuaciones investigativas previas a la captura pudieron presentarse irregularidades atribuibles a funcionarios de policía judicial, pues cuenta con los mecanismos constitucionales, disciplinarios, judiciales pertinentes para promover las acciones que estime procedentes ante las autoridades competentes. Un juez de segunda instancia decidirá frente a la apelación presentada por la defensa y el delegado de la Procuraduría. Hoy a las 3:30 de la tarde se realizará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Y justamente los delitos que le imputará la Fiscalía en el día de hoy a estas dos personas es desaparición forzada y ocultamiento o destrucción de material probatorio. La audiencia será a las 3:30 de la tarde. Héctor, y también hay expectativa en este proceso ante la justicia en lo que pasará con esos 3 venezolanos capturados en el vecino país porque Venezuela prohíbe la extradición de sus nacionales. Gracias, Héctor. 6 de la mañana, 8 minutos. Hablemos de otra noticia del día. El gobierno de Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia en ese país como consecuencia del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro por las manifestaciones en contra del presidente Rodrigo Paz. Juan Carlos Mateus, buenos días. Usted tiene los detalles sobre esos problemas diplomáticos que surgieron en las últimas horas. Así es, Daniela. Buenos días. Desde su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro calificó como una insurrección popular las protestas y bloqueos de sectores campesinos afines al expresidente Evo Morales, quienes piden la renuncia del actual mandatario Rodrigo Paz. Incluso dijo que se trataba de una respuesta a la soberbia geopolítica en ese país y ofreció ayudar a buscar una salida. Esto generó la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García. Ante la situación, Colombia, y es la noticia del momento, respondió de inmediato, diplomáticamente, y ordenó la salida del encargado de negocios de Bolivia, Ariel Percy Molina Pimentel, quien venía oficiando en Bogotá como el máximo representante diplomático de ese país. La Cancillería colombiana sostuvo en un comunicado que no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del gobierno nacional el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia. En las últimas horas habló con Noticias Caracol sobre la situación Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno boliviano. Eso no significa que rompamos relaciones diplomáticas, y menos aún que desconozcamos los lazos fuertes de fraternidad y amistad que unen al pueblo colombiano con el pueblo boliviano. Esto queda para nosotros intacto, pero naturalmente no podíamos quedar silentes frente a este tipo de criterios, de acciones, de comunicados que son una injerencia absoluta y plena e inaceptable sobre la política interna de Bolivia. La política interna de Bolivia. Colombia, como señalamos, expulsó al encargado de negocios de Bolivia, Ariel Percy, quien venía oficiando en Bogotá como su máximo representante, y señaló sus compromisos con la igualdad soberana y la no intervención en los asuntos internos de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 20 minutos. Seguimos saludando y diciéndoles bienvenidos a quienes se unen a nuestra primera emisión. Nicolás, buen día. Daniela, buenos días. Semana cortica, ya estamos a jueves, ya se acerca un nuevo fin de semana. Más adelante vamos a estar desarrollando un tema que usted ya estaba comentando, y es que que quedan por libertad los agresores, los asesinos del joven Jaime Esteban Moreno de la Universidad de los Andes. Me llamó poderosamente la atención esa noticia que usted estaba reportando más temprano. Es que los tiempos están en contra y queda exactamente un mes para que se define el futuro de los dos imputados, pero como usted dice, más adelante hablamos del tema. Entre tanto, les contamos que el gobernador de Antioquia ya se pronunció a propósito de esta decisión del Consejo de Estado que dejó sin efecto el levantamiento de las órdenes de captura de 7 de los 23 cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá. Alfonso Cárcamo, ¿qué dijo el mandatario al respecto?
Nicolás, Daniela, aquí en el departamento de Antioquia, en el Valle de Aburrá, en Medellín, se ha tomado como una victoria de la justicia y hay que recordar que estos 7 cabecillas de bandas criminales se habían acogido al plan de la paz total urbana propuesta por el gobierno nacional para dialogar sobre un cese a la violencia en esta subregión del departamento antioqueño. Hay que decir que los 7 impactados con esta medida son los siguientes: Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Andrés Di María Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Freddy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, quien se dice es el jefe de la banda delincuencial El Mesa y uno de los más peligrosos en el Valle de Aburrá. Aparece también John Freddy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica. Como usted bien lo decía, el gobernador de Antioquia se pronunció y pues fue la misma gobernación la que interpuso esta medida, esta propuesta de nulidad ante esta suspensión de las órdenes de captura. Lo más importante es que el alto tribunal resolvió favorablemente la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por la gobernación de Antioquia. Esto significa que las órdenes de captura de los 7 cabecillas que hoy gozaban de libertad y libre desplazamiento por el país vuelven a estar vigentes. Y atención a esto, autoridades, esos delincuentes pueden ser capturados de inmediato, incluido alias El Montañero, cabecilla de los Mesa, una estructura criminal que ha sembrado terror en el oriente antioqueño y en otras regiones del país como Bogotá. Nicolás y Daniela, hay que recordar que la Fiscalía ya había revocado hace algunas semanas la suspensión de estas capturas de 16 cabecillas de estas bandas delincuenciales en el Valle de Aburrá, que hicieron parte de esa famosa parranda vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí. Es una noticia, por supuesto, en desarrollo que seguramente tendrá más reacciones en el transcurso de este día. Una noticia que está en desarrollo, Alfonso, pero también recordemos que esta decisión o esta determinación del gobierno también generó fuertes choques entre la fiscal y el comisionado de Paz Oti Patiño, incluso con el presidente Gustavo Petro. 6 de la mañana, 23 minutos. Vamos con nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, que se encontró una historia increíble. Un hombre que no tiene carro, le aparecieron decenas de multas de tránsito. Eduardo, ¿cómo es este tema? Nicolás, muy buenos días. Efectivamente es un vendedor informal, 74 años, amante del ciclismo, que toda la vida luchó por tener un carrito o una moto, pero nunca lo consiguió. Obviamente, ¿qué licencia de conducción va a tener? Pero lo cierto es que hace poco le comenzaron a llegar mensajes a su celular que pague sus deudas, pague sus multas, verificó y debe más de 15 millones de pesos en comparendos. Vean ustedes mismos la historia de este hombre desde el sur de Bogotá. Él es Jorge Enrique Mora, un ciclista aficionado. Pues yo soy ciclista ciclo recreo deportivo ciclístico aficionado. Cristo viene. Sí, me llama mía. ¿Por qué no lo abandonó? Porque no me ha botado en ninguna parte de la bicicletica, ¿para qué decir? A pesar de tener una discapacidad en su pierna derecha, nunca se ha detenido. Que yo he vuelto nada, la bicicleta queda enteritica así. Tengo un accidente y tengo una discapacidad en esta pierna, la pierna derecha, pero entonces me toca hacerle algunas acomodamientos al pedal, a la bicicleta, para poder dar vialidad a las zapatillas. Se la rebusca vendiendo lo que sea. Algo que salga. Por ejemplo, si sale lo del Papa, hoy compro un poco de afiches y me pongo a vender del Papa. Sí. O por ejemplo, ahorita lo del Mundial. Me tengo que ir a conseguir un plante para comprar un poco de camisetas. Cuenta con una colección de uniformes de ciclismo que él mismo ha conseguido en cada competencia realizada. Y tengo aquí la de Lucho Herrera, que la tengo aquí. Esta, con la que salgo en la portada. Ese. La de la fundación. Sí. Fundación Foucault, para mí, ¿sí? Vive solo en una humilde vivienda del barrio San Francisco en el sur de Bogotá. Y a pesar de haber soñado siempre con tener un carro o una moto, nunca los pudo comprar, ni mucho menos ha sacado una licencia de conducción. Yo no tengo pase y pueden verificar allá en el donde las dan, sí. Que no tengo ni pase para moto, ni para bicicleta, ni sé conducir, nunca he tenido carro ni moto, porque siempre he sido ciclista. Pero mucho ojo, porque ahora tiene una deuda en comparendos por más de 15 millones de pesos.
Merced, eso es lo que quiero pedirle el favor de que me ayuden, ¿sí? A que esa gente no me la sigan velando con ese cuento. Todos los días me llegan y que me van amenazando de que me van a procesar y un poco de cosas así. 15 millones que no tiene y de conseguirlos, dice él, no los va a pagar porque no ha cometido ninguna falta y mucho menos con la policía de tránsito. ¿Qué tal que a usted le embarguen todas las camisetas y la bicicleta? Tengo que dejar que me las embarguen porque es mejor. No. Ahora mismo solo quiere dos cosas. La primera, organizar la edición número 14 de una vuelta de ciclismo aficionado en Colombia que él mismo creó. Todos los años nos dedicamos a hacer la Vuelta a Colombia Bicicleta por la Paz. ¿Y vueltas por dónde se va usted? La vuelta pues la cogemos por diferentes rutas. Por ejemplo, este año es Bogotá, Santa Marta, 7 etapas por todo el Magdalena Medio. Y la segunda, que no le sigan cobrando lo que no debe. Quedaré pendiente de las entidades para ver quién le responde a este señor y le borran esas multas o lo verifican simplemente y ustedes se darán cuenta que en realidad no tiene ni siquiera licencia de conducción. Hablemos de otra historia increíble, pero esta vez ocurrió esta madrugada en el sector de Chapinero. Un hombre estaba con su novia en un bar. Estaban departiendo, ocurrió una pelea, ella resultó lesionada y él por amor la llevó al Hospital San Ignacio. Resulta que mientras la atendían, la policía verificó y le dijo, présteme su cédula para mirar qué fue lo que ocurrió, no la quería dar. Cuando por fin dio el número de su cédula, pues encontraron que tenía primero brazalete, casa por cárcel, antecedentes, anotaciones y la novia que estaba hospitalizada también tenía varias anotaciones por otro delito. Increíble, ¿ah? Hablamos con el coronel Chávez y él mismo nos contó lo ocurrido en el centro de Bogotá. Practicarle una requisa y al identificarlo se halla un brazalete en uno de sus tobillos. Esto inmediatamente pues llama la atención de nuestra zona de atención, se verifica y se trataría de una persona que estaría cumpliendo condena por el delito de homicidio agravado ya desde hace varios años y se encontraba también protagonizando esta riña. ¿Y ella, que era la lesionada, también resultó con anotaciones? Bueno, también se hace la verificación y esta persona presenta anotaciones por el delito de hurto ya en meses anteriores. Una pareja explosiva. Hablamos ahora de lo ocurrido en el centro de la ciudad ayer en la tarde, cuando la policía de Transmilenio logró capturar a un sujeto que se convirtió en el terror de los ciclistas en la estación Ricaurte, ahí en la calle 13 con NQS. Estaba robando bicicletas de una forma, ya lo tenían detectado y ayer cuando le quitó su bicicleta a una persona, lo persiguieron y los uniformados de Transmilenio lo capturaron. Bien por la policía de Bogotá. Mañana más información y más noticias con todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes. Buen descanso, mi querido Eduardo, y un saludo también a don Jorge, que se solucione pronto lo de esos sorpresivos, inesperados comparentos. Ya se nos contará. 6 de la mañana, 28 minutos. De nuestro Ojo de la Noche en Bogotá pasamos a las historias de nuestro Ojo de la Noche en Barranquilla, porque hubo protestas en diferentes sectores, no solo de Barranquilla, también en Galapa, por sorpresivos cortes de luz. Grace Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Daniela y televidentes, pues primero quiero contarles que sumadas a esas altas temperaturas y ese calor que se ha sentido durante todos estos días aquí en la capital del Atlántico, pues ahora se le añade ese pequeño problema que estaba sufriendo pues varias personas en diferentes sectores de Barranquilla y del área metropolitana como Galapa, y es que están sufriendo de cortes constantes en el servicio de energía eléctrica. Anoche estuvimos allí del lado de la gente en el municipio de Galapa, una de las zonas afectadas, dice la empresa Aire, por una falla en la subestación Cordialidad. En la madrugada retornó el servicio de energía, sin embargo, en Barranquilla todavía hay varios barrios sin el fluido eléctrico. Aquí, en la siguiente nota, les tenemos el reporte completo del Ojo de la Noche. Con quema de llantas y árboles, la comunidad del sector La Candelaria en Galapa bloqueó la vía Cordialidad para rechazar las constantes fallas en el servicio de energía que han venido padeciendo durante varios días. Una semana de que se va y viene a las 2, 3 de la mañana. Entonces hay niños pequeños, se nos están dañando los electrodomésticos, se están dañando. Por lo menos yo vendo carne y la carne se me ha dañado. La protesta generó caos vehicular durante más de 2 horas, dejando atrapados a los conductores de camiones de carga que viajaban desde otras ciudades del país. Claro, porque es que yo tengo cita para descargar ahora y vea, es la hora que ni siquiera he llegado y vengo trasnochado y de todo. Mientras tanto,
En la urbanización Villa Olímpica, doña Marta, de 73 años, quien ha pasado por varios procesos de cateterismo, señala que esta situación empeora sus problemas de hipertensión. Regular, porque hay veces viene y hay veces se va, y cada ratico por esta calle es donde más se cae la línea de la luz. Ante la intermitencia en el fluido eléctrico, los afectados tuvieron que trasladar sus colchones a los antejardines de sus viviendas para intentar dormir. Pues nos toca o en la hamaca, mi esposo en el sofá, o darnos a la pena, porque sí es un poquito vergonzoso a veces sacar el colchón y dormir aquí afuera, pero no es tan agradable que te vean en pijama y tirado en el piso durmiendo cuando trabajas para que no sea así. La empresa Aire indicó que la falla se debió a una avería en la subestación Cordialidad y que el servicio comenzó a restablecerse en la madrugada. Sin embargo, la comunidad insiste en que se ven afectados ante los constantes apagones. 6 de la mañana, 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Bogotá, una familia promedio consume entre 10.000 y 15.000 litros de agua al mes. Frente al posible fenómeno del Niño en el país, le preguntamos a la gente cuáles son las alternativas para el ahorro de agua en sus casas y en sus negocios. Se avecina el fenómeno del Niño y uno de los temas que preocupa a la gente es cómo ahorrar agua. Por eso salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos cuáles son las acciones para aprovechar de manera eficiente este recurso natural. La verdad es que en el negocio prácticamente que se reutiliza. Adicionalmente a eso, pues tenemos un tanque, al lado de los tanques tenemos pues canecas, digámoslo así, y es donde reutilizamos el agua lavada, el tanque queda para la alimentación. Baldecitos, cuando me ducho, cuando lavo la loza, cierro la llavecita, yo economizo harta. Acá siempre tratamos de, pues, de todas maneras el aseo, pues, se hace muy profundo, pero pues sin embargo, a pesar de eso, tenemos que tener el control del agua, todo el tiempo, pues, estar pendiente de las llaves bien cerradas. Tratar de, por decir, la ropa la echo en jabón. Saco esa ropa, la echo a la lavadora y en esa echo otra poca de ropa sucia para ablandar, por decir algo. Y en la cocina tengo un platón en el platero y ahí echo la loza, la esmugro, esa agua sí toca botarla y vuelvo y echo agua y ahí hago en el mismo platoncito. Nosotros ahorramos agua cuando lavo en la lavadora. Sacamos el agua, la reutilizamos para echarla en la cisterna. Hay otros ciudadanos que no han encontrado la forma de ahorrar. Aquí no podemos hacer nada porque no hay cómo ahorrar agua. O sea, no hay una forma de ahorrar agua porque la lavadora es la única que uno puede ahorrar agua, que es la que sobra, ¿cierto? Pero no hay dónde dejar las canecas con agua, por lo que aquí los conjuntos muy pequeñitos y los apartamentos muy pequeñitos no hay donde dejar agua. Ya vivimos la experiencia de un largo racionamiento y es hora de poner en práctica lo aprendido. Se está previendo que va a venir, pues obviamente tenemos que ser conscientes y además nos deja una experiencia hace un tiempo atrás, el anterior resequedad que hubo, toda cuestión del racionamiento de agua como se sufre, entonces es imposible que no hayamos podido entender ese tema y no tomemos conciencia. Según el Acueducto de Bogotá, en una familia promedio se gastan casi 7.000 litros al mes en aseo personal, 2.700 litros en la cocina, 1.200 en el inodoro, 790 en el lavado de la ropa y 220 litros en la limpieza del hogar. El llamado es a reducir significativamente estas cifras para alejar el fantasma de un nuevo racionamiento. Y es que la inminente llegada del fenómeno Superniño ha encendido las alarmas en Bogotá, donde recordemos que ya la sequía causó un racionamiento de agua entre 2024 y 2025. Magda Páez, ¿cómo está el panorama hoy? ¿A qué nos enfrentamos? Daniela, pues sin duda el pasado racionamiento de agua en Bogotá dejó varios temores y muchas preguntas, por supuesto, que hoy vuelven a estar sobre la mesa. Pues para disipar dudas nos conectamos a esta hora con Diego Montero, que es el gerente del Sistema Maestro del Acueducto de Bogotá. Buenos días, Diego, bienvenido a Noticias Caracol. Daniela, muy buenos días a usted y a todos los que nos acompañan. Bueno, doctor Diego, la pregunta que muchos bogotanos están haciendo en este momento, ¿puede haber racionamiento de agua nuevamente en la ciudad si llega el Niño a mediados de año? Bueno, primero dar un poco de tranquilidad. Realmente
en este momento estamos muchísimo mejor preparados de lo que estábamos en el 2023 y el 2024 para enfrentar un posible niño. Tenemos los embalses en una mucho mejor condición y además nuestro sistema operativo y todas las inversiones que ha hecho la empresa Acueducto en la optimización de sus plantas de tratamiento, pues nos permiten dar realmente tranquilidad a la ciudadanía de que no es posible que ocurra un racionamiento independientemente de que venga un niño muy fuerte en el segundo semestre de este año. Doctor, ¿cuáles son esas medidas que ustedes están tomando en este momento y que anunciaban ayer precisamente para mitigar el impacto de un posible fenómeno del niño? Sí, en primera medida, la condición de los embalses. En este momento estamos por encima de la curva guía, que es la curva de referencia en el sistema Chingaza. Pero las medidas que estamos tomando es pensando en la posibilidad de que haya algo de sequía en el segundo semestre. Estamos aumentando nuestra capacidad de producción de agua potable en el agregado norte, que es la planta de Tibitoc, para desestresar el sistema Chingaza, que es el que normalmente nos da el 70% del agua a la ciudad. Entonces, por eso es que en los últimos días hemos tenido unas pequeñas muestras de color en el agua, porque estamos haciendo esos cambios operativos y eso nos va a permitir estar mejor preparados en ese segundo semestre en caso de que pues, llegue un fenómeno del niño y llegue un fenómeno del niño fuerte. Eso sin dejar de solicitar a la ciudadanía ser muy responsables con el manejo del agua y pues su ahorro. Bueno, hablemos brevemente, doctor, del caso particular de Chuza, que ha tenido niveles entre el 30-40% este año y pues que preocupa porque incluso el descenso ha llegado a estar un poco por debajo del 30%. ¿Debemos alarmarnos? ¿Qué está pasando con Chuza, que es parte del sistema Chingaza? No, el embalse Chuza, que efectivamente es el principal del sistema Chingaza, en estos momentos está 20 millones de metros cúbicos por arriba de la curva guía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un sistema, entonces es la unión entre el embalse Chuza y el sistema Chingaza. Entonces, como les decía, estamos más arriba, digamos, de la curva de referencia, y eso pues nos permite estar tranquilos. Además, estamos iniciando la época de lluvias de la cuenca de la Orinoquía, que es en la que está el embalse. Entonces, en estos meses de mayo, junio, julio, agosto, ahí es donde el embalse se debe llenar y ahorita tenemos en todo el sistema Chingaza, tenemos casi el 48% del porcentaje llenado, que es un porcentaje tranquilizante en este momento, porque es donde debe estar y estamos por encima de donde debe estar. El embalse de Chuza está en el 39%, que es donde debe estar y un poco más arriba de lo que debería estar en esta época del año. Doctor, finalicemos con unas recomendaciones cortas para la gente sobre el ahorro de agua. Sí, como siempre, pues agradecer que hagamos uso responsable, duchas cortas, cerrar la llave mientras no la usamos, usar la lavadora con carga completa. Es muy importante revisar en nuestras casas y en nuestros conjuntos que no haya escapes, porque eso sí produce unas pérdidas importantes. Tampoco pues lavar los carros con manguera, regar nuestras plantas con atomizador, obviamente evitar lavado de fachadas y andenes. Vemos que todas las previsiones parecen indicar que en el segundo semestre va a haber unos meses secos y desde ya es importante pues ayudarnos entre todos como se hizo durante el racionamiento para garantizar que tengamos el agua disponible para toda nuestra comunidad. Bueno, doctor, muchas gracias, muy atentos todos a estas recomendaciones. Buen día y gracias por su explicación. Ay, gracias, que esté muy bien. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Tras 7 meses de la muerte del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno, su familia hace un llamado urgente a las autoridades porque los agresores del joven podrían recobrar su libertad por vencimiento de términos.
En unos minutos vamos a hacer contacto con Héctor Rojas, que está con el papá de Jaime Andrés, el señor Jaime Moreno, pero también tenemos contacto con el abogado Camilo Rincón, quien es el representante legal de la familia. Doctor Rincón, empezamos con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Empecemos conversando sobre los tiempos, doctor Rincón. ¿Cuándo podrían recobrar la libertad por vencimiento de término los presuntos agresores de Jaime Esteban Moreno y presuntos asesinos? La situación es muy simple. Conforme a la Ley 906 de 2004 y este sistema penal acusatorio, una vez presentado el escrito de acusación, se tienen 120 días a partir de ese momento para instalar de manera oficial la audiencia de juicio. A la fecha, nosotros no tenemos por parte del juez 801 penal del Circuito de Bogotá de descongestión la terminación de la audiencia preparatoria. Eso significa que muy seguramente podrían recobrar la libertad los dos capturados, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, el 20 de junio, si no es antes. 20 de junio, exactamente estamos a un mes. Entonces, abogado, ¿cuál es el riesgo de que esto pase, entendiendo eso sí, que la decisión no representaría que queden absueltos? ¿Qué pasa que ellos sigan enfrentando este proceso, pero en libertad? Es claro, muy sencillo. Nadie se va a quedar esperando por un crimen violento, atroz, brutal, una condena de más de 40 años. De tal manera que una vez estos dos sujetos puedan recobrar la libertad, precisamente por la falta de esa instalación de juicio como tal y de la terminación de la audiencia preparatoria, se darán a la fuga y seguramente se seguirán defendiendo en libertad, pero en una libertad evadiendo la justicia a través de sus apoderados. Sí, abogado, yo no entiendo tal vez por qué no ha podido iniciarse esta audiencia cuando tenemos pruebas tan sólidas, videos que son evidentes de la agresión que recibió Jaime Esteban Moreno el 31 de octubre del 2025 e incluso pruebas tan sólidas que en este momento tiene la Fiscalía. ¿Por qué no se ha podido materializar o iniciar esta audiencia? Esa misma pregunta nos hacemos con la familia Jaime Esteban Moreno Jaramillo, sus padres, su hermano y seguramente todos los medios de comunicación y la sociedad. En este caso particular, diferente al caso del joven Colmenares, existe todo lo que acaba usted de mencionar, Nicolás: videos, pruebas, testigos, capturados, ¿sí? Testigos directos de los hechos, pero desafortunadamente desde aproximadamente el 22 de abril a la fecha, es decir, casi un mes, el juez 801, con funciones de conocimiento penal del Circuito de Bogotá y para descongestión, paradójicamente, ha congestionado el proceso. El despacho, por decisión propia, ha aplazado la diligencia de terminación de la audiencia preparatoria en 2 ocasiones. Pero la más curiosa fue la de el día martes, cuando manifiesta una funcionaria del despacho que el juez no podía porque está en capacitación electoral. Entonces, la gran pregunta es, ¿al juez se le designó o se le nombró como juez para descongestión? ¿O es que acaso él también cumple un rol como autoridad electoral? Entendemos. Sí, no, total, y entendemos esa frustración no solamente de usted como representante legal de la familia Moreno, sino también de la familia. Precisamente con el señor Jaime Moreno se encuentra nuestro compañero Héctor Rojas, pues para conocer el llamado de la familia, porque es que es muy interesante lo que usted nos está mencionando, doctor Rincón. El 20 de junio podrían quedar libres por vencimiento de términos. Héctor, adelante. Pues Nicolás, mire, aquí don Jaime Alberto ha escuchado atentamente la entrevista de su abogado y queremos preguntarle, don Jaime, ¿cómo ha transcurrido estos 7 meses después de que ustedes reciben esa llamada y les dicen su hijo fue golpeado y está en un centro asistencial? Bueno, son 7 meses de eterno dolor. Este es un dolor que no pasa y cada mañana tenemos la certeza de que ya mi hijo Jaime Esteban no va a volver. O sea, nos lo asesinaron vilmente y lo único que estamos esperando es un poco de bálsamo para poder empezar nuestro duelo. Y ese bálsamo es que se haga justicia. Tenemos una persona prófuga que seguramente nunca vamos a encontrar, Cleidemar Paola Fernández,
que por un error, una ligereza de la fiscal de turno, cuando fueron capturados la dejaron en libertad, así como a Ricardo Rodríguez, a quien después de la orden de captura fue capturado en Cartagena. Entonces, nuestro único bálsamo es que haya algo de justicia. Y no es posible que teniendo todo el proceso tan juicioso que hizo la Fiscalía, toda la labor minuciosa que hizo Policía Judicial, que hizo la Policía Nacional de Colombia, que han seguido todos los colombianos, que los medios de comunicación han entendido, han visto la brutal agresión de la cual fue objeto mi hijo y cómo fue asesinado en la calle, en el piso. No es posible que sea la justicia la que no pueda cumplir con unos tiempos, con unos plazos que tiene estipulados el Código. Esto es un dolor doble, esto es una revictimización donde la justicia no logre cumplir con estos términos y donde terminen quedando en libertad los asesinos, porque como lo dice el abogado, seguramente si llegan a darles el vencimiento de término no vamos a volver a capturarlos y nos quedaremos con una sentencia de papel, porque pues el proceso va a seguir, pero sin capturados y sin quien responda por el asesinato de mi hijo. Don Jaime, desde aquí un abrazo muy especial, muy sentido. La fuerza que saca un padre o una madre para enfrentar, para luchar en un proceso judicial en medio de un luto por su hijo, pues es inmensa, sin duda. ¿De dónde saca usted fuerzas todos los días para pelear, tocar las puertas de la justicia en medio de un proceso como el que estamos viendo, donde se encuentran respuestas como estas, que los presuntos responsables de la muerte de su hijo puedan quedar en libertad? Este es el calvario y la revictimización que sucede en un país como el nuestro. O sea, no es posible que pase esto y que las personas piensan que puedan matar por sus propias manos, impunemente a alguien y vayan a quedar libres. La fuerza nos la da la necesidad de justicia para poder nosotros tener algo de paz y poder hacer nuestro duelo. Nuestro hijo nunca va a volver. Y por muy ejemplarizante que sea la condena, 40, 50 años, nada de eso nos retorna a nuestro hijo. Pero sí nos da la seguridad que estos asesinos no van a volver a cometer un crimen de este tipo. Porque ¿qué señal le damos a la sociedad donde ellos queden libres? ¿Cómo nosotros como padres podemos a nuestro otro hijo darle algo de tranquilidad si los asesinos que fueron capturados de su hermano no son condenados y no cumplen la pena que deben cumplir? Eso es el motor que tenemos ahora y necesitamos cerrar este ciclo para poder hacer nuestro duelo. Lo único que queremos es justicia, que ya está todo dado. O sea, nosotros entendemos el dolor de otras familias, lo que le pasó a la familia Colmenares, lo que le pasa a miles de personas en Colombia que no tienen un rostro de los asesinos, que no hay una prueba, que no hay ningún elemento para poder adelantar una condena. Pero nosotros lo tenemos todo y se nos hace increíble que sea la justicia la que no pueda darnos a nosotros esta tranquilidad que requerimos. Es un derecho a la justicia que tenemos nosotros y eso es lo único que nos mueve para poder cerrar este capítulo horrible que nos tocó vivir a nosotros y que no queremos que nadie más viva. Don Jaime Alberto, pues muchísimas gracias por su tiempo. Es el llamado angustiante por parte de una familia que solamente pide, Daniela, es justamente eso, que haya justicia, que los asesinos, confesos asesinos de Jaime Esteban, no salgan a la calle, sino que continúen privados de la libertad. Queda un mes para conocer entonces esa decisión. Gracias, Héctor, y otra vez un saludo muy especial al señor Jaime y a su familia. 7 de la mañana, 15 minutos. Pero otro caso que sin duda ha provocado conmoción en el país es el de la muerte de Yulixa Tolosa. Hay expectativa por las capturas de quienes desencadenaron su fallecimiento luego de acudir a un procedimiento estético en Bogotá. Por eso, a esta hora tenemos contacto con el exfiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago. Doctor Mendoza Diago, bienvenido. Gracias por ese contacto. Muy buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación a intervenir en este caso. Doctor, 3 presuntos responsables de la muerte de Yulixa fueron capturados en Venezuela, pero el vecino país prohíbe la extradición de sus nacionales. Si esto es así o se mantiene, ¿qué camino le queda entonces a la justicia colombiana para que quienes serían los responsables del fallecimiento de Yulixa pues le respondan a la justicia aquí en nuestro territorio? Bueno, la justicia colombiana no se tiene por qué paralizar
por esa situación particular, ¿no? Relacionada con la prohibición esa para extraditar. Pero obviamente el proceso tendría que continuar en relación con ellos, con persona ausente. Pero obviamente más adelante, pues eso si se dicta una sentencia condenatoria, obviamente pues que se acudirá a los medios que se tienen disponibles para hacer que esa persona cumpla la pena. La otra cosa es esta, que la prohibición de extraditar, contemplada ya en las normas, normas judiciales y constitucionales, ¿no?, de Venezuela, no impide que Venezuela adelante a su vez un proceso si en realidad las normas relacionadas con la aplicación de la ley penal allá tienen más o menos similitud con las normas colombianas. De manera pues que en Venezuela pueden adelantar un proceso perfectamente si se aplican normas de extraterritorialidad que están contempladas en nuestro código, y yo pienso que en Venezuela también. Pero obviamente que mientras no estén capturados, pues no se va a hacer justicia efectivamente porque no van a cumplir una eventual pena que se les llegue a dictar. Señor Sí, fiscal, dígame. señor exfiscal Guillermo Mendoza Diago, en ese sentido, de acuerdo a lo que usted plantea, le formulo dos inquietudes. La primera, ¿sí sería posible traer a Colombia a estas tres personas? Y la segunda, se ha hablado de desaparición forzada, se ha hablado de asesinato, pero usted me planteaba cuando estábamos preparando la entrevista el tema del dolo eventual, como la figura para poder aplicar con una máxima pena a estas tres personas y de acuerdo a su participación en la muerte de Yulitza. Esas son las dos inquietudes, señor. Bueno, sí, son varias cosas que se tienen que tratar en un proceso judicial de esta naturaleza. Una, pues, ¿cuál es el delito que se les va a imputar? La forma de participación, la forma de conducta que se les puede atribuir. Entonces, comienzo por aquí. Cuando se trata de resultados que encuentran adecuación a un artículo del Código Penal, es decir, que constituyen delitos, pues si se trata de práctica médica inusual, con impericia, con negligencia, etcétera, se ha acudido a la imputación de delito culposo. Pero en este caso es evidente que no se puede hablar de delito culposo o imprudente, que tiene una pena muy benigna. Esa pena va de 2.6 a 9 años. Aquí lo que se tiene que hablar es de un delito con dolo eventual. ¿Por qué uno pudiera decir que la imputación que corresponde hacer es el de dolo eventual? Pues hay dos razones fundamentales. Una de carácter ya de precedente judicial. Un caso muy parecido, parecidísimo a este de la señora Yulitza Tolosa, ¿no?, lo definió la Corte en casación y atribuyó el dolo eventual, explicando pues las razones por las cuales procedía a aplicar esa figura. Entonces, con un precedente judicial como ese, yo creo que no se van a salir de ninguna manera por el lado del delito culposo, ¿no?, de pena benigna. Ahora, ¿por qué se puede decir que es dolo eventual? Esa figura está contenida en el Código Penal y se dice textualmente que en esos casos se trata de que la realización del delito ha sido prevista como probable y su no realización se deja librada al azar. Ahora, ¿por qué puede sostener uno que la realización de ese resultado, es decir, resultado muerte, había sido prevista como probable por las personas que intervinieron en este hecho? Por varios hechos. Primero que nada, el procedimiento lo iba a practicar una persona que no tenía ninguna preparación en eso, no era médico, era un barbero, ¿no? No tenía experiencia en esas cosas y no tenía ni siquiera título profesional, según lo que se ha venido diciendo. Pues hasta ahora son hipótesis y son hechos que se han venido comentando. Todavía eso no ha ido a las instancias judiciales. La otra cosa, ese falso cirujano se dice que utilizó un anestésico que se denomina ketamina, que es de uso controlado y obviamente si no se controla se corren los riesgos de
irregularidades o de crisis cardiovasculares y respiratorias, en fin. El cirujano, por otra parte, pudo haber estado acompañado de otras personas ahí y ellos pudieron haber intervenido en los procedimientos correspondientes. Todos ellos en un momento dado tendrían que responder por el mismo hecho. Ahora, se trataba de extraerle, según se ha dicho, grasa corporal que no debía superar 5 o 6 litros y aparentemente se les trajeron 10 litros, lo que obviamente trae unos shocks, unas crisis que pueden inclusive ocasionar la muerte. Y vean que la muerte se produjo. Claro. Ahora, la Orsisa se encontraba muy afectada, diríamos que padeciendo dolores por lo que se le había hecho, y se le aplicó, según se ha venido diciendo, otra dosis de la ketamina esa, que es tan riesgosa aparentemente, y obviamente toda esa serie de hechos que rodearon el episodio tenían que hacer prever en concreto a estas personas que la muerte era una posibilidad muy clara, ¿no? Y se produjo inclusive. Entonces, allí no hay otra forma de manejar el asunto sino atribuyéndoles dolo eventual. Y el dolo eventual implica que la sanción que se tiene que imponer es la sanción para el dolo directo, ¿no? Que tratándose de homicidio, si no es homicidio agravado, porque eso es otra cosa que habría que mirar, tendría que tener una pena máxima hasta de 37 años. Muy bien, señor. Y hasta más, repito. Entonces, eso es lo que más o menos se dibuja allí. Ojalá que eso no se, diríamos, no digo tergiverse, pero que sí se modifique y se atenúe lo que ocurrió realmente y la forma de conducta de las personas que intervinieron en eso. Muchas gracias por su claridad. Hasta 37 años de prisión. Es el exfiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, frente a este sonado caso en el país. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Colombia decide 2026. Faltan 10 días, 36 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Y vamos a activar las coordenadas del radar de la política con las alertas que están haciendo en este momento los observadores electorales frente a las narrativas de desinformación que crecen a menos de 10 días de la primera vuelta presidencial, pero también hay alertas que envió un senador republicano de origen colombiano que es Bernie Moreno. Los detalles de estas dos noticias las tiene Juan David Ríos a esta hora de la mañana. Juan David, buenos días. Nicolás, muy buenos días. Iniciemos con esas alertas que hablan las misiones de observaciones electorales, no solo en Colombia, sino también internacionales, justamente en un informe que publicó la empresa IDEA, que es una empresa justamente intergubernamental a nivel internacional, habla sobre narrativas de fraude. Esas narrativas que se han generado en Colombia en contra de la registraduría están generando alertas. Hablamos justamente con Alejandra Barrios, quien es la directora de la misión de observación electoral en Colombia. Ella nos menciona que no hay ninguna prueba infundada frente a tipos de fraude en las elecciones en Colombia, no solo las que pasaron de Congreso, sino las que vienen de primera y segunda vuelta presidencial. Esto es lo que dijo. Pero en este país hoy no hay una sola demanda, una sola, que nos digan de los partidos políticos que no creen en los resultados electorales. Se han hecho los diferentes simulacros, se ha hecho auditoría, se ha entregado información y se sigue señalando a partir de tomadores de decisiones de muy alto nivel una falta de confianza reiterada en las elecciones, cuando en el último proceso electoral no se dio ningún motivo y en el próximo proceso electoral se viene trabajando para brindar las diferentes garantías. Para los observadores electorales es importante abrazar todo este proceso electoral para generar esa confianza. Y también hay alertas por parte de Estados Unidos. El senador republicano Bernie Moreno sí especificó que si no se sabe, por ejemplo, que si se comprueba algún tipo de intimidación por parte de grupos al margen de la ley, pues Estados Unidos llegaría al punto de no reconocer las elecciones de este 31 de mayo. Esto fue lo que dijo el senador Bernie Moreno.
Uno siempre tiene conversaciones francas. Se plantea la cuestión y se dice, miren, si van a contar votos que fueron resultado de una clara intimidación, no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional y ciertamente Estados Unidos consideren libres y justas. Y es sumamente importante que Colombia vuelva a lo que yo llamo la posición de liderazgo para lograrlo. Tenemos respuesta del presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales. Nicolás, justamente en un mensaje, el presidente pone que la decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre. Es la respuesta del presidente Gustavo Petro frente a esas declaraciones del Senado Republicano de Estados Unidos. Juan David, pues continuamos con información en este radar de la política. En este momento vamos a conversar sobre la capacitación a las comisiones escrutadoras. Ayer se reunió el registrador nacional Hernán Penagos con el Consejo Nacional de la Judicatura precisamente para hablar sobre la forma en que se están capacitando a los jueces de la República para el proceso electoral. Avanzar en ese proceso de formación para que las comisiones escrutadoras cumplan ese papel y lo cumplan de la mejor manera. Un plan de capacitaciones robusto que tiene 4 componentes. De un lado, las capacitaciones departamentales que se llevarán a cabo con los delegados de la registraduría y los tribunales de distrito. En segundo lugar, ese ejercicio que usted bien anuncia, señora Presidenta, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara, que sin duda será de mucha utilidad para mejorar la formación en materia del escrutinio que llevan a cabo esos jueces y juezas. Pero vamos a ver en qué están los candidatos. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo el cierre de su campaña en la capital huilense. Paloma Valencia se reunió con empresarios y al final de la tarde estuvo en la plaza pública en el Parque Santander de Neiva. Allí habló sobre la necesidad de aumentar la fuerza pública y de cómo buscará la cooperación internacional para frenar la delincuencia y la violencia en nuestro país. Vamos a incorporar 30.000 nuevos soldados, 30.000 nuevos policías y vamos a seguir avanzando para robustecer la fuerza pública. Buscaremos un plan Colombia 2.0, hacer parte del escudo de las Américas y tener la ayuda de los Estados Unidos para recuperar el territorio. Aquí hay que robustecer la fuerza pública, hay que volver a tener inteligencia, helicópteros, hay que tener drones. Hoy la fuerza pública no tiene ni inhibidores para los drones y todos los guerrilleros andan con drones artillados. Nos toca organizarnos. Abelardo de las Prillas sigue con sus cierres de campaña y hoy el turno es para la región antioqueña. Será el penúltimo evento en plaza pública en este departamento antes de la primera vuelta. En las últimas horas el candidato hizo su cierre de campaña en Bogotá, se reunió con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y con sus seguidores en la Plaza de Lourdes para exponer sus propuestas ante los capitalinos. Las indicaciones que dio a sus coordinadores de regiones es seguir buscando el apoyo entre los electores indecisos. Me dijeron que no podía venir por temas de seguridad y aquí estoy porque no le quedo mal a Bogotá y a su gente patriota. Si Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, hubiese tenido esta protección que tengo yo, estaría entre nosotros. Yo estoy aquí haciendo esto como un gran acto de responsabilidad con mi mujer, con mis 4 hijos y con esta patria y este pueblo al que vengo a liberar de los de siempre. 7 de la mañana, 30 minutos. Por el lado de Iván Cepeda, hará anuncios sobre su plan de gobierno a las 9 de la mañana. Esto va a ser aquí en Bogotá. Revelará los ejes de su plan de gobierno con 3 grandes propuestas en materia de seguridad, educación y ambiente, en las que ha trabajado en las últimas semanas con su equipo de asesores. Cepeda también planea una reunión con el Consejo Gremial. El candidato se alista para lo que serán los cierres de campaña este fin de semana en Cartagena y Barranquilla. Sin nuestra pared, sin nuestro mural. En otras noticias, el Consejo Gremial rechazó el episodio ocurrido en las afueras de la casa del expresidente Uribe, donde manifestantes pintaron un mural y se vivieron momentos de tensión. A través de un comunicado asegura que se trató de un hostigamiento y pide que las diferencias políticas se tramiten por vías institucionales, pacíficas y respetuosas. El Consejo Gremial enfatiza en que Colombia debe ofrecer garantías reales en el marco del proceso electoral y fuera de él. Además, señala que la democracia exige un debate público vigoroso, pero respetando la dignidad humana.
Y hasta ahora les presentamos una parte de la entrevista que hicieron los periodistas de Noticias Caracol al candidato Roy Barreras. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a un capítulo más de los candidatos en sala de prensa aquí en Noticias Caracol, donde los aspirantes a la presidencia siguen respondiendo las preguntas de quienes integran esta nuestra sala de redacción. El turno hoy es para el candidato Roy Barreras, ex senador, expresidente del Congreso, ex embajador. ¿Cómo está, doctor Barreras? Bienvenido. Muy bien, María Camila, muchas gracias al equipo de sala de prensa, a los televidentes de Caracol, a los internautas. Un experimento interesante, decía ahora fuera de cámaras, que no recuerdo en otra campaña presidencial esta conversación con múltiples preguntas. Espero que sea útil para que los colombianos sepan qué es lo que va a ocurrir con Colombia y lo que no quisiéramos que ocurra. Ha sido bien novedoso en esta campaña y quiero arrancar preguntándole por las sensaciones cuando queda poco más de una semana para esta primera vuelta y cuando vemos, usted pelea a veces mucho con las encuestas, pero vemos que todo se está decantando en 2, 3 candidaturas. ¿Usted qué reflexión hace sobre eso, doctor Barreras? Yo creo, María Camila, que hay que ser muy franco y muy serio con los colombianos. La verdad es que es evidente que los dos extremos señalados en las encuestas van a ser aquellos que pasen a la segunda vuelta. Lo demás es engañarse, porque no es época de estadistas, no es época de ideas. Quienes estamos en el centro, lo digo con franqueza, profesor Sergio Fajardo, Claudia López, en mi caso, hemos desaparecido en el centro, porque es época de agitadores y no de propuestas. Doctor, pero entonces si es época de eso, y usted acaba de decirlo, desaparecimos los del centro, ¿qué hay que hacer ahí? Porque hay candidatos que todavía tendiendo pues la favorabilidad muy bajita en lo que tiene que ver con intención de voto, pues lo que hacen es todavía hablar como si fueran a quedar electos. Como si fueran a nombrar ministros. Entonces, ¿qué va a hacer ahí usted? Yo creo que hay que ser serio con los colombianos. Uno tendría 2 caminos, María Camila. Una, sentarse de espectador a ver el desastre de cómo el país se divide. Y eso, por supuesto, yo no voy a hacerlo, porque yo ni soy tibio, siempre tomo partido. Pero la otra consecuencia que hay que intentar evitar es que esta confrontación entre miedos y rabias genere en otro ciclo violento, doctor, pero se me va en un por las estallido ramas. de 4 años. ¿Qué va a hacer usted ante este panorama que ya nos acaba de decir? Lo que estoy haciendo hoy, yo le pregunto a los colombianos, hay que intentar construir puentes sobre ese país roto. El país sabe que yo construyo puentes. El país sabe que yo soy capaz de generar gobernanza, soy capaz de aliviar esas heridas, de sanarlas. Y creo que ese es mi deber, pero los voy a necesitar. ¿Por qué estoy, María Camila, en el tarjetón? Y le agradezco su pregunta, que podría ser, yo me la hago de manera más cruda. ¿Qué carajo hace usted en un tarjetón con 0%? Básicamente, sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué no corre a adherirse a alguien? ¿O por qué no se retira de una vez? Porque si yo soy bombero y hay un incendio aquí al lado, mi deber es intentar apagar ese incendio. Yo sé apagar el incendio de este país, yo sé construir puentes y creo que soy quien más es capaz de hacerlo. Yo pregunto con gente que tiene mi respeto intelectual. El profesor Sergio Fajardo pues no construye puentes porque él no une ni se une a nadie. Claudia López, que es una mujer formada académicamente, ella no construye puentes, lo dinamita. Hay medios, se lo entiendo, medirse para después pues, hacer las veces de constructor de puentes entre los Pero sectores. para eso necesito la fuerza el 31 de mayo. Mientras más fuerte pueda ser, más capacidad tengo de construir esos puentes. Más lo avalan como mediadora, y le entendí. Bueno, entremos en materia. Nicolás Rojas, presentador y periodista de Noticias Caracol, le tiene pregunta. Bueno, candidato, viendo la hoja de vida de los aspirantes a la presidencia, usted tiene una particularidad, y es que es médico de profesión, político por vocación, pero eso es otra discusión. ¿Quién es el responsable de la actual crisis de salud? Siempre los responsables son los gobiernos, pero yo no lo estoy diciendo hoy aquí en Caracol. Lo dije hace 3 años y medio como presidente del Congreso. Le pedí, incluso hace 4 años, cuando inició el gobierno, y cuando posesioné al presidente Petro, dije 2 cosas por lo menos. El gobierno que inicia debe ser para todos los colombianos, todas las colombianas. 52 millones aquí, 10 millones afuera. Y no para un sector polarizante. Eso no funcionó por la polarización. El gobierno después del primer año se radicalizó, la oposición también fue feroz y tenemos la fractura nacional que tenemos hoy. Y en esa fractura nacional no hay diálogo con los actores del sistema de salud. Por eso no se ha aprobado aún la reforma a la salud. De manera que la reforma es indispensable, pero esto no aguanta el 7 de agosto. Yo le hago un llamado vehemente al gobierno y le digo, fuentes hay muchas. Yo, por ejemplo, no hubiera comprado los aviones Gripen, aviones de guerra para
¿Protegernos de qué? Ni siquiera del atraco en las calles. Hubiese invertido en el pago de la deuda en salud, a clínicas, hospitales y a los distribuidores de medicamentos. ¿El superintendente Daniel Quintero? Entonces, fíjese esta curiosidad. Yo participo, y eso tiene que ver, María Camila, con la política, que es la única explicación para que el señor Quintero sea hoy superintendente. Entonces deciden prohibir votar por mí, meten a Quintero en la consulta para intentar derrotarme. Yo gané la consulta. Tengo, digamos, la satisfacción de haber ganado todas las elecciones presidenciales y de Senado en la que he participado en estos 20 años, incluyendo esa consulta. Derroté a Quintero y en premio lo nombran superintendente. No sé por qué, debe tener otras habilidades, pero en medio de esta crisis lo primero que hay que hacer es poner gente experta al frente de cada una de las dependencias que cuidan la vida de los colombianos. Ministerio, superintendencia, INVIMA, interventores. No es tiempo para improvisar, porque se trata de la vida de la gente. Allí hay una medida que pueden hacer ya, hoy. Faltan 3, 4 meses. Expertos, pago a la deuda, evitar cierre de hospitales, garantizar distribución de medicamentos. Eso lo tiene que hacer este gobierno y no espera el 7 de agosto. Eduardo Hernández, jefe de misión y también de nuestro equipo político, le tiene pregunta. Candidato Eduardo, adelante. Bueno, pues yo quisiera atar una cosa con la otra y es el tema de salud. Asociaciones, pacientes, expertos, todos han dicho, mire, esa UPC es insuficiente y el gobierno la ha venido subiendo no al ritmo que han venido reclamando, por ejemplo, las asociaciones. Y el gobierno dice, no, eso es suficiente, lo que pasa es que los recursos se están fugando. ¿Usted es de qué escuela? Supongamos, Eduardo, que usted tiene un recipiente con agua insuficiente, pero tiene grietas. No basta con echarle más agua porque se sigue fugando. Las EPS y su construcción sistemática tiene grietas que hace que la plata pueda fugarse, se pueda perder, paguen cuotas que no son. Ha habido unas EPS verdaderamente tramposas y grandes descalabros. ¿Por qué cuando intervino el gobierno, que es donde se supone que ya no hay grietas porque lo está administrando el propio gobierno, esas EPS son las que peores indicadores tienen en este momento? Eduardo, esa pregunta me parece perfecta porque aunque es dolorosa, porque es la vida de los colombianos, es una prueba absoluta de que quienes pretenden la estatización total se equivocan. Porque el Estado ha fracasado al intervenir hoy. Las cifras de la nueva EPS, que es la más grande, casi 11 millones de colombianos, son peores después de la intervención en este gobierno que antes de la intervención. Por lo tanto, la administración ha sido un fracaso. Dice la Contraloría, mire, se está endeudando el Estado no para proyectos que tengan retorno, que después van a tener... Sino para el gasto. Sino para pagar nómina. Y que esto, digamos, de ninguna manera es sostenible. Si eso se hace con deuda externa al 15%, con un endeudamiento del 60%, y que ya no se podrá pagar si no se reactiva la economía, el próximo gobierno, por noble que sea, no va a poder seguir pagando los subsidios. Un país no funciona a punta de endeudarse, ni una familia tampoco. El presidente Petro acaba de autorizar 5 zonas de ubicación temporal para grupos armados al margen de la ley, entre ellos el Clan del Golfo, las disidencias de Calarcá. Pero es una decisión polémica porque entre los beneficiados pues están cabecillas que hoy tienen órdenes de extradición vigentes. En un eventual gobierno suyo, ¿usted mantendría esos espacios vigentes o se inclina más por un modelo de concentración estricta y desarmado como pasó en el 2016? No en un eventual gobierno mío, que no será por lo menos ahora. Es un fracaso, es un error y es desesperanzador e inútil. No tiene ningún sentido. A mí eso me ha preocupado mucho. Que a 3 meses de dejar un gobierno pidan la liberación de 29 delincuentes del Clan del Golfo, incluyendo el tal Chiquito Malo, que afortunadamente la fiscal no lo ha querido hacer, porque le digo inclusive a quienes queremos que haya progresismo y que haya cambio, ¿de verdad piensan que en 3 meses va a haber un proceso de paz eficaz? Estos señores libres por las calles y por las carreteras en pleno proceso electoral son delincuentes, son crueles. El Estado puede facilitarle a los delincuentes el sometimiento a la justicia, que no es justicia transicional y no es un proceso de paz. Y cuando uno poco a poco empieza a escuchar a los gobernantes territoriales, regionales, con esa preocupación, y hoy cuando faltan menos de 2 semanas para las elecciones y también nos hablan de grupos armados que están incluso carnetizando a la población civil, que estamos hablando de constreñimiento a la población electoral, ¿usted qué cree? ¿Que realmente este tema se desbordó, se salió de control, es producto de lo que usted acaba de explicar? Le digo 3 cosas, Daniela. Todos los candidatos presidenciales, sobre todo los punteros, tienen la obligación con Colombia de descalificar absoluta y tajantemente
la presión de los grupos ilegales sobre la población en cualquier sentido, y más en época electoral. Porque los grupos criminales que controlan las rutas de narcotráfico, por supuesto, se sienten más cómodos si dominan a la población, si dominan al alcalde, a las autoridades locales, o si chantajean al que va a ser el próximo gobierno y le dicen: señores candidatos, yo tengo el dinero, las armas, el control del territorio y voy a someter a la población. Así que hagámonos pasito y déjeme hacer lo que me dé la gana. Y los grupos ilegales están haciendo en esos territorios lo que les da la gana. Tiene que ser claro el mensaje de quien pretenda ser presidente. Señores grupos ilegales, se acabó la guachafita, no van a hacer lo que les da la gana. No puede dejarse chantajear ningún candidato y eso empieza por descalificarlos. Doctor Roy, yo le quiero insistir porque no me contestó. Es que ese punto es importante por dos razones. Yo le pregunto si usted considera que a un candidato, en este caso puntual Iván Cepeda, le ha faltado rechazar puntualmente esa injerencia de los grupos armados en las elecciones con más insistencia, porque es que usted fue el que encendió las alarmas sobre cómo algunos grupos en región estarían... En el Caquetá, por ejemplo. En el Caquetá estarían incitando a la gente, constriñéndolos, presionándolos para votar por cierto candidato en específico. Por eso se lo pregunto y le hago énfasis en eso. Yo advertí en el Caquetá hace meses que grupos ilegales, el señor Calarcá, usted quiere tender puentes, pero mire las alarmas que usted hizo hace algunos meses. Pero ¿qué fue lo que dije? Y lo repito hoy, que estaban obligando a la población a inscribir sus cédulas masivamente en las zonas de control de los grupos ilegales y pregunté... ¿Y qué pasó con esa advertencia? ¿Por qué hacen eso? Entonces, le contesto su pregunta. Yo he leído, he visto en los últimos días declaraciones enfáticas de Iván Cepeda descalificando esos procederes, pero me parece que los colombianos esperan y esperamos algo. El diseño de la paz total que siguen defendiendo es un error. Y ese diseño no ha sido descalificado. Es decir, cuando se piensa que puede continuarse ese proceso de paz total sin hacer severas correcciones, es decir, casi que haciendo otra cosa distinta totalmente, entonces esos grupos criminales pueden entender o creer que van a seguir en ese limbo y que van a seguir beneficiándose de un proceso sin marco jurídico. Y eso es lo que le pregunto, si ha faltado sin fuerza ahí... legítima. Y si ellos creen que eso va a continuar y que les beneficia, van a constreñir a la población o a no votar por uno o a votar por el otro. Por eso lo que sí creo que hace falta es decir con toda claridad que la idea, por ingenua o noble que haya sido, de la paz total ha fracasado. ¿Qué cree usted que es lo que está pasando? ¿Qué faltó en su candidatura precisamente para no estar punteando como debería con base en esa experiencia que usted ha tenido políticamente hablando? Gracias, Alejandro. A ver, puse un ejemplo ahora, digamos, para que nos entendamos. Usted puede ser el mejor jugador de cartas, de 21, de blackjack, de póker, de lo que quiera. Pero si usted juega con una baraja prestada y le quitan la baraja, pues usted no puede jugar. Además de quedar solo, yo podía convocar el centro, pero el presidente Petro prohibió votar por mí en una cosa, por decirlo menos, insólita. ¿No? Salió con que no votaran, que no pidieran el tarjetón, es decir, mi derecho democrático. Es decir, el dueño del equipo dijo: Roy no juega. No lo quiso para nada. Y yo lo entiendo, entiendo que él tiene derecho a tener afinidad ideológica con un candidato de izquierda. Yo no soy de izquierda, pero se equivocó en una cosa. Al impedir que hubiera una expresión democrática en marzo, pues la derecha sacó 6 millones de votos en la consulta y hoy están en el lío en que están. Y es que la derecha está creciendo y nadie sabe cuál va a ser la diferencia entre la primera y la segunda vuelta y qué tan apretada va a ser esa decisión. Lo que sí sabemos, y quiero insistir en eso con franqueza, es que cualquiera que gane puede generar una oposición feroz del otro lado, un país roto, y ese país roto es ingobernable y no resuelve los temas. Nos vamos a quedar pasivos esperando ese país roto donde desaparezcan del todo no solo las ideas, sino las instituciones. Hay una amenaza de una constituyente y yo digo que es una amenaza porque pone en riesgo la Constitución del 91, que es progresista. No sabemos en manos de quién quedaría esa constituyente, pero en cualquiera de los dos extremos pondría en riesgo el equilibrio de poderes. Y creo que en el centro nosotros defendemos ese equilibrio de poderes. Yo lo sigo defendiendo, aun cuando en épocas de emoción y de rabia y de odio cueste trabajo explicar que las instituciones son importantes, incluyendo el Congreso, ojo, incluyendo los partidos políticos, que hoy están en un desprestigio absoluto, bien ganado. Pero sin partidos políticos no hay parlamento, sin Congreso no hay democracia. ¿Qué queda entonces? Los agitadores
el odio, el miedo y un país roto. Incluso hay gente que ha dicho es que Roy es camaleónico. Le digo, primero le sacan en cara que estuvo con Uribe hace un tiempo. Después que defendió con capa y espada a Juan Manuel Santos. Después que es el más petrista con Gustavo Petro. Ahora sale con que es de centro. ¿Usted cree que eso no le está cobrando factura? Probablemente, pero le puse un ejemplo ahora. James. ¿En cuántos equipos ha jugado James? ¿10? ¿20? Pero eso es en el fútbol, en la política es distinto. No, en la política es igual. No. Usted lo que no pues... puede... Pero Nicolás, le quiero decir esto. Usted lo que no puede es cambiar de ideas. Me ponía un colega suyo en Sincelejo un ejemplo simpático. Si yo cojo un bus, me decía él, de aquí a Bogotá, de Sincelejo a Bogotá, y en el camino el bus se desvía, yo me bajo y cojo otro bus. Si se vara más adelante, cojo otro bus, pero no pierdo mi meta, que es llegar a Bogotá. Mi meta es que este país, porque lo sé hacer, la gente pueda vivir y trabajar en paz. A eso le dediqué mi vida. Es lo que he hecho estos 17 años. Y le doy una perla. Roy. En los 17 años, 15 años estuve en el mismo lugar, acompañando a Juan Manuel Santos en el partido de la U. Lo demás es mentira. Es una falsedad de las redes, que ha estado en todos los partidos. Eso no es cierto. Para la segunda vuelta usted va a tener a Iván Cepeda, al candidato de la derecha, y el voto en blanco. ¿Usted qué va a coger? O la abstención, sí. Invíteme el 1 de junio y le cuento. La entrevista completa con Roy Barreras en Sala de Prensa pueden verla ahorita a las 9 de la mañana por nuestra señal digital en Noticias Caracol en Vivo. 7 de la mañana, 47 minutos. En otras noticias les contamos que las vías de Bogotá parecen muchas veces un campo de lucha. Y es que en medio de trancones e imprudencias, muchos reaccionan agresivamente y protagonizan escenas angustiantes que muestran esa difícil convivencia en el día a día en la capital del país. María Juliana Reyes, usted le ha puesto la lupa a este tema. Cuéntenos qué está pasando. Hola, muy buenos días. Pues son varias las imprudencias que pudimos encontrar en las redes sociales y que a diario también nos encontramos en las vías. Vimos, por ejemplo, los carros que se pasan los semáforos en rojo, igualmente las motos que circulan por todas estas zonas peatonales que por supuesto causan bastante molestia para los peatones. Varias imprudencias que ponen finalmente en riesgo la vida de otros, pero lo más preocupante es que por supuesto quienes transitan, quienes se movilizan en las calles ya no están tolerando este tipo de imprudencias y ya se está elevando el tema a peleas, a conflictos en las vías. En la siguiente nota les tenemos varios de los casos que encontramos que se han presentado en los últimos días. Miren ustedes. Las redes sociales se han convertido en la vitrina para mostrar a aquellos que no hacen las cosas bien en las calles de Bogotá. Otra loca. Este usuario de patineta mostró el momento en el que un carro trató de evitar el paso de una moto que de manera indebida transitaba por la ciclorruta, un hecho que por poco termina en pelea. Porque ustedes se suenan a robar, güey. La gente está mamada, güey. Yo le estoy diciendo listo ya, y él está insultándome entonces. En este otro caso sí se llegó a la agresión. En la avenida NQS con calle 54, dos conductores terminaron con los vidrios rotos y causando más tráfico vehicular. El motivo, según la policía de tránsito, fue porque el vehículo chocó contra el camión mientras buscaba adelantarse. Acá no hay cultura, es así de sencillo. Acá es la cultura del más bravo, del que más bote el carro a las malas, absolutamente. Qué triste, no debería ser, no debería ser. Un poquito de tolerancia es lo que a veces... Todos cometemos errores, sin lugar a dudas. A veces que te cierran, uno también comete muchísimos errores como motociclista, cuando no, desde luego. Pero un poquito de tolerancia. El conductor de este carro negro se metió en contravía y, según la denuncia en redes, casi atropella a dos peatones. Algo similar pasó con esta camioneta, que ignoró por completo que el semáforo estaba en rojo y varias personas iban a cruzar la calle. Simplemente esto pasa porque obviamente las personas quieren llegar primero, yo quiero competir, que lleguen, entonces eso hace que las personas ya entren en conflicto. Hay personas que hasta en su propio carro ya están insultando al otro y el otro ni siquiera sabe qué le dijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando no hay desarrollo humano. A diario en Bogotá se presentan hechos de intolerancia e imprudencia, acciones que ponen en riesgo tanto la vida de quienes las cometen como de quienes son víctimas de ellas.
Y para hablar de este tema precisamente nos encontramos con Carlos Charri, él es doctor en Sociología de la Universidad del Rosario. Bienvenido a Noticias Caracol. Vemos estas situaciones que ocurren en las vías. ¿Se trata únicamente de la intolerancia que puede tener la persona o de pronto es algo ya más de ciudad, de la sociedad? ¿Usted qué opina? Son las dos cosas, o sea, en Colombia y en Bogotá y en las principales ciudades del país tenemos un fuerte problema de desconfianza en las instituciones, pero también las encuestas muestran una alta desconfianza en el otro y eso hace que la gente viva como en una especie de situación de amenaza permanente. O sea, al otro no lo vemos como una persona de apoyo, sino como un contrincante, como un enemigo. ¿Qué le podemos también decir a las autoridades con respecto a esto? Por supuesto, nace o inicia desde cada ciudadano, desde el comportamiento o la reacción que podemos tener, pero muchos también de pronto sugieren que las autoridades no están haciendo su trabajo y de pronto es una especie de justicia por mano propia en las vías. Efectivamente, también en Colombia tenemos, y ciudades como Bogotá tienen una muy escaso promedio de número de agentes de policía por número de habitantes, y al no haber, digamos, esa presencia al menos visual de las autoridades, la gente se siente por un lado desprotegida, pero también como con el permiso de hacer y tomar justicia por mano propia. Ahí hay una cuestión clave, el aumento del pie de fuerza, que no es un tema de ahora, es un tema que se ha venido viendo incluso desde antes de la pandemia. Carlos, muchísimas gracias. Esas son precisamente las percepciones, las recomendaciones también, no solamente para la ciudadanía. Recordemos que puede volverse entonces una situación pequeña en un caso mucho mayor. Ya lo veíamos también en la nota, cómo la gente se pelea también en las calles y por supuesto las autoridades a que comiencen entonces a adelantar campañas que logren aumentar este tema de la cultura ciudadana en Bogotá. 7 de la mañana, 52 minutos. A esta hora hay caos en la movilidad de la ciudad de Cali. Transportadores bloquean puntos estratégicos de la capital del Valle del Cauca. Valentina Gallego, ¿qué es lo que está pasando? Nicolás, televidentes, a esta hora la ciudad de Cali está completamente colapsada. Desde las 5 de la mañana inició este paro, bloqueo por parte de los conductores de buses urbanos. Estamos en este momento en el norte, en el sector de Menga, uno de los más importantes que conecta a toda la ciudad. Por esta salida se conecta hacia el municipio de Yumbo, pero también es una de las llegadas al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, desde donde han sacado un comunicado y han dicho que no solo este bloqueo ha entorpecido la llegada de pasajeros, sino de los operadores del aeropuerto que están en este momento algunas de las operaciones suspendidas porque no están llegando las personas, incluso algunos del personal como los controladores de tráfico aéreo. Pues hay varios puntos en la ciudad que en este momento están completamente bloqueados. Menga, Juanchito, Sameco, Paso del Comercio, Confenalco, la carrera 10 en el centro, pero también la Portada al Mar. Estamos hablando de la salida hacia Buenaventura. En este momento el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pues anunció la orden de la Secretaría de Movilidad para que lleven un diálogo y que se pueda volver a restablecer la movilidad de Cali. Pues en este momento muchísimos sectores como los que ustedes ven llevan más de una hora suspendidos completamente. No han podido llegar a sus trabajos, citas médicas, y algunos que ya tenían viajes programados tampoco han logrado llegar al aeropuerto. 8 de la mañana, 3 minutos. La situación en Cuba está cada vez más crítica a medida que Estados Unidos endurece su posición frente a la isla y el régimen, y el Departamento de Estado acusó ayer al expresidente Raúl Castro por la muerte de 4 aviadores en 1996. Pero a esto, Nicolás, se suma también esa orden del presidente Trump para que el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz se mueva al Mar Caribe. Daniela, por esta razón está con nosotros la profesora María Teresa Aya. Ella es nuestra analista internacional. Muy buenos días. Buenos días, Daniela, Nicolás. Bueno, María Teresa, ¿qué puede haber detrás de esta acusación de Estados Unidos hacia Raúl Castro? ¿Cuál sería el interés? Nicolás, el gobierno de Estados Unidos lleva muchos meses buscando la manera de legitimar una posible intervención en Cuba. Ha endurecido el lenguaje ideológico, ha puesto la lupa sobre el tema de la crisis humanitaria, ha endurecido también las sanciones frente a quienes negocian con la isla. Y desde el 3 de enero, cuando intervinieron en Venezuela y se apoderaron del petróleo, suspendieron la venta del petróleo a Cuba, lo que quiere decir más crisis humanitaria y sobre todo una crisis operativa grande en la isla. Y a esto se suma entonces ahora las acusaciones en contra de Raúl Castro, 30 años después del hecho, a un señor de 94 años. ¿Qué es lo importante detrás de esto? Que lo convierte en un prófugo de la justicia americana.
y eso es clave para Estados Unidos. Ahora, a eso le agregaría yo las declaraciones de Marco Rubio esta semana, que si bien no son acusaciones formales, sí dice que Raúl Castro y su nieto Raúl Rodríguez y toda la familia están detrás de un conglomerado muy grande, muy poderoso en lo militar y financiero que controla la isla y es la responsable por toda la crisis humanitaria. Es decir, están dando pequeños pasos para justificar una posible intervención. ¿Y qué viene ahora para Cuba? Pero además, ¿qué implica un nuevo despliegue por el Caribe, un nuevo despliegue militar? Todo eso se suma, Daniela, al tema de la intervención. Y es que para el presidente Trump es muy importante una intervención en Cuba. Uno, porque en lo político ganaría acabando con el régimen comunista más viejo, más antiguo del continente. Y dos, distrae la atención de la guerra de Irán, en la que no le está yendo bien, le ha disminuido la popularidad y puede ser que le reste votos al Partido Republicano en las elecciones de noviembre. En ese sentido, una intervención le vendría bien si es exitosa y para eso tiene que justificarla. O con lo humanitario, por eso las críticas al sistema humanitario, un país donde el 80% de la gente o más vive en la pobreza, y también lo puede justificar desde el tema de justicia. Al igual que hicieron con Maduro, entrar por ese prófugo de la justicia de Estados Unidos que está ahí, repitiendo el patrón que utilizaron con Venezuela, con una gran diferencia. Aquí sí están hablando desde el principio de un cambio total de régimen y no de una colaboración con la isla. Bueno, María Teresa, gracias por sus explicaciones y también por ayudarnos a entender esto que está sucediendo entre Estados Unidos y Cuba. Muchas gracias y buen día. Y ahora nos conectamos con nuestra señal digital, con Negocios D2. Sebastián Montes, buen día. Buen día, Daniela. Le cuento que en Negocios D2 vamos a estar hablando de una alerta que hace JP Morgan sobre la brecha de financiamiento que tendría que enfrentar Colombia. La cifra es histórica, 6.000 millones de dólares, y se habla de unos datos que no se veían desde el periodo de 1999 a 2002. Precisamente vamos a hablar de eso con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, que fue ministro de Hacienda en ese año particular, 1999. En segundo lugar, a causa del fenómeno del Niño, precisamente vamos a hablar de los precios de la energía en bolsa, que han subido 717% desde los meses del Frente Frío. Hablamos de febrero, marzo, inicios de marzo, cuando se veía la cifra más baja, alrededor de 110 pesos. Ahora estamos en 900 pesos por kilovatio. Vamos a ver precisamente cómo se proyectan esos datos. Y finalmente, en la movida empresarial vamos a hablar de la nueva colección que lanza Cueros Vélez en alianza con J Balvin, con temática futbolera y latinoamericana, por supuesto. Esperan vender 30.000 unidades de esta colección. Esto y más en Negocios D2. Sebastián, dicen por ahí que el color del día es el amarillo. Estamos combinando corbata. Veamos ahora qué tenemos en Caracol en Vivo, en nuestra señal digital. Juan Camilo. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar, por supuesto, de una situación preocupante de movilidad a esta hora en la capital del Valle del Cauca, en Cali. Más de 4 puntos bloqueados por una protesta que están haciendo los transportadores allí. Está afectando la llegada al aeropuerto. En segundos vamos a hablar con las autoridades. Reporte en vivo de lo que está pasando en Cali con las protestas y los bloqueos. También, por supuesto, tenemos la imputación al exmandatario cubano Raúl Castro por el caso de los hermanos Rescate. En segundos va a hablar uno de los sobrevivientes precisamente de este hecho, que está pidiendo justicia a Estados Unidos en contra de Raúl Castro. Y tenemos aquí en segundos, va a hablar la gerente de Panini, este álbum que tiene enloquecidos, por supuesto, a los aficionados del fútbol del Mundial, y va a desmentir pues verdades también y ciertas mentiras que se están diciendo sobre las láminas. Por ejemplo, ese cuentico que mete Nicolás, que un escudo vale 5 láminas, eso no es así. Se lo voy a preguntar. Venga, y también me resuelve la duda, Juan Camilo, es verdad. Y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en nuestra señal digital. Y a las 12:30 del día los esperamos con una nueva emisión informativa. En el canal Caracol ya viene, por supuesto, el Giro de Italia. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Buen jueves.